Buenas tardes, chicos. Un momento. Buenas tardes, chicas. ¿Se me escucha? Ya, gracias. Entonces, Sí. ya, gracias. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver las otras dos partes más que son tipo penalidades por el incumplimiento en el pago de acciones. Eso se los pondré acá. Es mm, Entonces, en este incumplimiento por pago de acciones, hay tres diferentes tipos de penalidades y esas se pueden dar, por así decirlo, depende lo que el socio o los socios quieren. Antes de realizar estas penalidades se tiene que hacer un contrato. El que hemos visto era recargo de intereses y es lo mismo que hemos visto en una sociedad colectiva. Ahora vamos a ver la práctica de hoy, que es liberación de acciones, que es otra de las penalidades, otro de los, ¿cómo les digo? De los de antecedentes que pasan luego del incumplimiento del pago de las acciones, o sea, que no paguen las acciones en un plazo establecido y luego la venta de acciones. Entonces aquí va a haber liberación de acciones y venta de las acciones. Venta de acciones. O sea, los socios firman, ante todo, antes de comenzar un contrato en el que estipulan el tiempo, los plazos y también el, el incumplimiento, o sea, la sanción que van a recibir si incumplen el contrato tal como lo estipula en alguno de los artículos. Para eso tengo unos contratos, ahorita que lo vamos a revisar, va a ser muy rápido para que luego hagamos la práctica. Este contrato primero es contrato de suscripción de acciones por cláusula de liberación por incumplimiento, el general. Ahora, hay la penalidad cuando hay una venta forzosa de las acciones por incumplimiento. Ahora, cuando hay un recargo de intereses por mora. Y el primerito es por la liberación de las acciones por incumplimiento. Las tres son casos particulares que se da cuando hay un incumplimiento en el contrato. Todo esto en la suscripción, porque en la otra práctica que hemos visto sobre el recargo de intereses cuando no pagan acciones, pero solo acciones, o sea, las acciones nominales, no las acciones comunes ni las preferentes. Pero este tipo de sociedades, este tipo de acciones comunes y preferentes, también se puede dar el caso de esto, solo que lo tiene que estipular. El tratamiento contable que hemos hecho tanto para estas acciones nominales, desde cargo de intereses, y para lo que vamos a hacer hoy, que es liberación de acciones y venta de acciones, es el mismo que se aplicaría a acciones comunes y preferentes. Lo único que va a cambiar es la denominación. Entonces, ¿de qué va? Primero, cuando hay un recargo en intereses, primero todo esto surge del incumplimiento en el pago de las acciones. En el contrato, si ustedes se fijan acá, va a haber una cláusula. ¿Cuál es el objeto? Este contrato tiene por objeto regular la suscripción de las acciones ordinarias de la sociedad por parte del suscriptor. Ahora también en segunda tenemos suscripción de acciones, nos dice el monto, la cantidad y en sí el valor total. Ahora también el porcentaje y la cuarta cláusula es por incumplimiento y liberación de acciones. Y si ustedes pueden ver, esta cláusula es la que va a regular mi contrato, es la que es la transacción acá. Si ustedes se fijan, acá, esto es como un pequeño resumen del contrato en liberación de acciones. Dice, señor de Mejía, suscribe 200 acciones cada una con un valor nominal de 150
a la empresa y efectiviza el 40% del saldo a 30 días. También se acuerda que según contrato posterior a la fecha de vencimiento, o sea, luego de los 30 días, el día 31, tiene otros 30 días para que sean un total de 60 días. Y en el caso en el que este socio incumpla eso, va a haber la liberación de acciones. Uno, la venta de las acciones. Dos, y el primer caso que hemos visto, que era el de cargo de intereses. Esto luego del día 30, o sea, el 31. Ahora, si nos vamos al contrato, acá, ¿qué nos dice? También nos dice, son 200 acciones a un valor nominal de 150. Total va a ser 30,000. Sí, 30,000. Ahora, la tercera dice que este suscriptor, o sea, René Mejía, va a pagar el 40% del valor total de las acciones, que es equivalente a 12,000 en un pago en efectivo, y los otros 18,000, que son el 60%, va a ser cancelado en un plazo improrrogable a los 30 días de calendario. Entonces, ¿qué nos dice? Que luego de esos 30 días, ellos pueden utilizar esta cláusula cuarta de incumplimiento y liberación de acciones, en el que el incumplimiento y liberación de acciones se refiere a que un accionista, por ejemplo, suscribe acciones, pero no cumple con el pago, con el cometido que tiene que realizar dentro del plazo que se le establece en el contrato. Entonces, ¿qué se puede hacer? En el caso que hemos visto la anterior clase era que se le puede cobrar intereses. También se le puede exigir judicialmente el pago, depende de lo que esté pactado en el contrato. También va a haber intereses, que es lo que habíamos visto la otra vez, y lo que vamos a ver hoy es la liberación por el anticipo, que es que en sí se le devuelve las acciones, o sea, se le devuelve el monto que ha pagado, también se le cobran otros gastos en los que la empresa ha tenido que incurrir para realizar este trámite y para realizar este cobro. O sea, todo lo que ha perjudicado a esta persona se le está cobrando, además de devolverle sus acciones. O sea, este socio ya no va a formar parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque ha incumplido el contrato. Y en la cláusula cuarta me decía que si incumple, el título es incumplimiento y liberación de acciones, si incumple, acá las partes acuerdan expresamente que transcurridos 31 días, o sea, al día 1, luego del 30, desde la fecha de vencimiento pactada, es decir, a partir del 15 de 2026, el día 13 de 2026, a 60 días mora, que les había dicho, que dice en el enunciado, se procederá de pleno derecho a la liberación de acciones por el importe anticipado, conforme al artículo 233 del Código de Comercio. Y en ese artículo nos establece que va a haber la deducción de las acciones, descontar los gastos administrativos, notariales o de registro en los que la sociedad ha incurrido para realizar este trámite de que el socio pague esas acciones, o en este caso, de que le estemos revocando y liberando sus acciones, así eliminando, por así decirlo, a esta persona de la sociedad. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Eso es en el caso de incumplimiento por liberación de acciones, que es uno de los casos que vamos a ver aquí. Ese es un. Ahora el otro es cláusula por venta y los mismos procedimientos acá se van a repetir. Objeto, suscripción, integración del capital social, en este caso del capital suscrito, y acá, cuarta, cláusula del incumplimiento. En este caso ya no va a ser liberación de acciones, sino va a ser venta forzada de las acciones. El cual, ¿qué nos dice?
Que las partes acuerden expresamente que transcurridos 61 días después de que la fecha de vencimiento pactada, es decir, del 12 de julio de 2026, lo de las fechas lo vamos a ver ahorita, hasta el 9 de octubre de 2026, la sociedad procederá al pleno derecho de la venta de las acciones suscritas conforme al artículo 233 del Código de Comercio de Bolivia. El procedimiento será el siguiente. La sociedad ofrecerá las acciones que el accionista estaba suscribiendo en ejercicio de su derecho de preferencia conforme al artículo 248. ¿De qué? De no ejercerse dicho derecho, las acciones serán ofertadas a terceros. O sea que estas acciones que este socio estaba suscribiendo y que ha pagado una parte, pero la otra no, se va a poner a la venta. Y el otro caso es el de intereses, que ya lo habíamos hecho. Y si tienen alguna duda, díganme. Pero ahora sí vamos a ir con los asientos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Primero, en liberación de acciones y luego en venta de acciones. Lo voy a acercar un poquito más para que se vea. Ya. Tenemos acá liberación de acciones. ¿Qué nos dice? Nos dice que el 15 de marzo de 2026, perdón, el señor Zene Mejía suscribe 200 acciones, cada una con un valor nominal de 150 en la empresa. Efectiviza el 40% y el saldo a 30 días plazo. Habiéndose acordado, recuerden, habiéndose acordado quiere decir que hay un contrato, acá se ve un contrato, que precede a esta transacción. Porque en la vida real, por así decirlo, todas estas transacciones no surgen solo de enunciados, sino surgen de otros documentos que respaldan esto. En el caso de una venta, suele ser la factura, y en el caso de estas acciones tenemos el contrato. Pero para fines prácticos de la profesión y para estudiantes se pone toda esa información concentrada en estos enunciados. Ahora, continuando. Y el saldo a 30 días plazo, habiéndose acordado según contrato. El contrato que hemos visto ahorita, ese mismo. Que posterior a la fecha de vencimiento de 31 hasta 60, la empresa procederá a liberar las acciones por el importe anticipado menos los gastos en los que la empresa va a incurrir. Entonces, este es uno de los castigos o penalidades que tiene la sociedad y que te permite el Código de Comercio aplicar en el caso de incumplimiento en el pago de acciones. Esto de acá se va a repetir. Acá la empresa procederá a 1, recargo de intereses, 2, liberación de acciones y 3, venta de las acciones, etcétera, etcétera. En el otro caso hemos visto el recargo de intereses, pero en ese recargo de intereses el accionista sí pagaba, aunque con intereses, pero pagaba. En este caso, cuando es liberación de acciones, los accionistas no están pagando, entonces yo estoy utilizando una cláusula de incumplimiento para, en este caso, liberar esas acciones que el accionista ha suscrito. Y para el caso segundo, para la venta y devolución de lo anticipado menos los gastos. Entonces son casos muy similares. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Ya, entonces, como acá nos dice que se suscribe 200 acciones cada una, un valor nominal de 150, prosigamos. Acá tenemos 200 acciones y acá su valor nominal no está 150 o no diré, no está 100 porque esté mal, sino, como les había dicho, su valor nominal puede ser múltiplo de 100, de 10 y en este caso 150 para fines prácticos. No es que valga 150 para todos, sino que esto puede cambiar. Puede ser 160, 110.
Puede ser 90, puede ser 80, etcétera, etcétera. Siempre que el ejercicio, en este caso el contrato, te diga que vale ese monto. Entonces, ¿cuánto tenemos entonces? Era 150 por 200 y está a 3.000. Diré 300 es lo que significa en cuanto a bolivianos. Entonces, como este es el primer asiento, ya ha habido un asiento que los anticipa a todos, ustedes ya saben, que son las cuentas reguladoras, que son las cuentas de orden, las cuentas de orden deudora y la cuenta de orden acreedora. Esas cuentas ya preceden, eso es la autorización. Ahorita estamos en la emisión, suscripción y el pago. Y en este caso, como es la forma directa, esta de acá, recuerden que no hay emisión, directamente hay suscripción y pago. Entonces, ¿qué asientos vamos a utilizar para lo que es la suscripción y luego para lo que es el pago? Ya saben que es accionistas, en este caso solo accionistas, no accionistas preferentes o accionistas comunes, porque estamos hablando de acciones ordinarias, o sea, de acciones normales, por así decirlo. Entonces, accionistas contra capital social. ¿Por cuánto? Pues por bolivianos 30.000. Sumo y ya se encuentra todo esto realizado. ¿Tiene alguna duda? ¿O todo claro? Listo. Ese sería el primer asiento. Ahora, el segundo asiento ya saben que es el pago. Esto es lo que es la suscripción. Suscribe 200 acciones con un valor nominal de 150 y eso me representa en cuanto a bolivianos 30.000. Esta cuenta de capital social es una cuenta de patrimonio. Esta cuenta de accionistas es reguladora de patrimonio y regula a esta misma cuenta. Entonces yo voy a tener 0 porque aún no me han pagado nada. Ahora, el segundo asiento es por el cobro. Entonces, ¿qué nos decía el ejercicio? Nos decía que efectiviza el 40% y el saldo a 30 días lo va a pagar. Entonces, como efectiviza el 40%, nosotros tenemos que multiplicar 30.000 acá por el 40%. Entonces, ¿cuánto va a ser? 40% por 30.000 es igual a 12.000 bolivianos. Eso es lo que va a entrar a mi cuenta de banco. También el ejercicio les dice que se está cancelando en efectivo. En el boliviano 150 en la empresa, efectiviza, o sea, ahí les está diciendo ya que en efectivo está pagando el 40% y el saldo a 30 días plazo. Listo. Entonces, como paga el 30%, ese 30% es 12.000. Y 12.000. Ahora, ¿contra qué cuenta va a ser si me está pagando? Va a ser contra la cuenta reguladora, que es accionistas, para disminuir su nivel y demostrar en libros cuánto es lo que me debe. En este caso está pagando 12.000 y entonces me va a quedar 18.000 más que va a estar pendiente. Pendiente a que me pague. Ahora, ¿en qué fecha está? Nos dice acá que es el 15 de marzo de 2026. Entonces acá le pongo 15 de marzo 2026. 15 de marzo de 2026. Ahora tenemos que contar en los días. Estamos 15 de marzo. Ahora, sabemos que marzo tiene 31 días, entonces, ¿cuántos días más faltan para que el mes se acabe? 16. Y sigue siendo marzo. Aquí ya han pasado 16 días.
Ahora, ¿qué fecha es que la empresa está aplicando la cláusula? La está aplicando el 15 de junio. Veremos si es que eso está bien. Estamos marzo, luego de marzo viene 15 de julio, ya ha pasado mucho tiempo. Pero en este caso nos dice que tiene 30 y luego tiene otros 30 días más. Entonces son como 2 meses. Ya estamos en marzo, ya hemos terminado marzo, con esto se hace 31 días. Ahora vamos a abril. ¿Y abril cuántos días tienes? Pues tiene 30 días. Entonces acá es 30. ¿Y en qué fecha está? 15 de junio. Ya ha pasado mucho tiempo. Estamos mayo. Acá mayo tiene 31 días y acá ha pasado 31 días. Y luego acá recién entramos a junio. 15 de junio, que es la fecha en la que está. Entonces, ¿qué nos decía el contrato? El saldo lo tenía que pagar a 30 días plazo. Y que posterior a la fecha de vencimiento del 31 hasta los 60 días plazos, la empresa procederá a liberar las acciones por el importe anticipado. Esa es la penalidad. En el caso de las acciones, diré, en el caso de los intereses, en el otro ejercicio cobrábamos intereses cuando éste procedía a hacer el pago. En este caso, no va a proceder a hacer el pago porque la cláusula en el contrato nos decía que si tú incumples el plazo de estos 30 días, yo puedo como sociedad liberar estas acciones. Y además cobrarte por los daños que me hayas realizado, en este caso, pues gastos de organización, otros gastos en los que haya incurrido esa sociedad. Pues acá, ¿cuántos días ha pasado? Acá ya ha pasado 46 días, porque era el 15 y había 16, luego han pasado 46, luego han pasado otros 31 y ha pasado 15 de junio. Entonces, aquí, ¿qué ha pasado? Que este socio ya se ha pasado mucho del plazo. 30 días era solo hasta el 15 de abril, pero él se está pasando en 45 días. Entonces, ¿qué procede? Aplicamos la cláusula y nos dice que nosotros vamos a liberar esas acciones. Ahora, cuando nosotros liberamos esas acciones, primero hay gastos en los que se ha incurrido para hacer todo este trámite de liberación de acciones, cobro judicial, etcétera, etcétera, y se contrata un abogado y ese abogado tiene una cuota, no sé, por hora, por día, por trabajo, por documento, etcétera, etcétera. Y entonces eso incurre un gasto en el que la sociedad está acaeciendo. ¿Por qué? Porque este accionista no ha pagado esas acciones en el plazo que se le ha dado. Y entonces, como incumplimiento, tenemos que hacer lo que dice el artículo 233 del Código de Comercio, que yo puedo proceder a liberar esas acciones y cobrarle los gastos en los que se haya incurrido, gastos de organización y otros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá nos vamos a la fecha, al enunciado. ¿Y acá qué nos dice? Nos dice, la empresa aplica la cláusula pertinente del contrato de suscripción, razón por la cual se desembolsa bolivianos 600 a la modificación del acuerdo. Entonces, acá que ha habido, en el contrato por liberación de acciones tiene que estar establecido ese monto. Y acá, ¿qué nos dice? Por aquí debe de estar, supongo. Aquí no nos dice nada importante.
¿Por qué? Porque estos gastos no se establecen de predeterminado en el contrato. O sea, no es que hagamos un contrato y vamos a gastar todo esto si tú no pagas esas acciones, sino que este gasto sale, por así decirlo, emergiendo de la nada. Pero acá nos dice que dicho procedimiento en la liberación de acciones por el importe anticipado, conforme al artículo 233, nosotros vamos a realizar un procedimiento de liberación de acciones y en ese procedimiento primero, ¿qué hacemos? Reducimos el número de acciones del suscriptor al efectivo, al equivalente monto efectivamente integrado, que es 12,000, es decir, el 80 acciones. Descontamos los gastos administrativos y notariales y de registros en los que la sociedad ha incurrido y devolvemos al suscriptor, en este caso al accionista, lo que hubiese reducido el importe en el que le vamos a devolver menos los gastos. Entonces no le vamos a dar la totalidad de los ingresos, bueno, la totalidad de sus acciones, porque ustedes pueden ver acá que él ha depositado 12,000. ¿Por qué? Por el 40% de 200 acciones. Entonces acá le vamos a devolver este efectivo, pero vamos a restar lo que estemos gastando en trámites, en abogados, en documentos, etcétera, etcétera, para devolverle un efectivo neto, libre para su uso, pero ya descontando los gastos que la empresa ha tenido que realizar. ¿Por qué? Porque este socio ha incumplido con el contrato, el cual establecía que tenía que pagar esas acciones en un plazo no menor a 31 días. Ahora, procedemos a lo que dice el enunciado. Nos dice que el 15 de junio de 2026 la empresa aplica la cláusula pertinente del contrato, o sea, la cláusula número 4 que hemos visto ahorita, de suscripción. Razón por la cual se desembolsa 600 destinados a la modificación del acuerdo y liberación de 76 acciones hasta 11,400. O sea, que estamos liberando 76 acciones, pero 4 se están quedando porque esas 4 están sirviendo como un gasto y ese gasto representa los, acá que ven, 600, porque si ustedes multiplican 4 por 150 les va a dar 600. O sea que estamos liberando un monto de acciones, pero un monto se está quedando y eso que se está quedando funge como gasto en este caso. Entonces, vamos a hacer el gasto, primero lo tenemos que reconocer, que es gastos de realización, una cuenta de gasto. ¿Contra qué? Pues contra bancos. O también puede ser caja, dependiendo lo que te diga el ejercicio. Pero lo normal sería hacerlo por bancos. Acá por bolivianos, en este caso 600. 600 y acá 600. Ese sería nuestro tercer asiento. Ahora tenemos que proceder a liberar esas acciones. Quiere decir que esas acciones que este socio pretendía suscribir, las vamos a liberar para otros socios o también para ponerlas a la venta o si no para simplemente guardarlas pero no suscribirlas. O sea, el capital autorizado pero no suscrito. Entonces, acá vamos a eliminar esto, esto y esto. Entonces, ¿qué tenemos que eliminar? Si este socio ha pagado un monto y ha suscrito un monto, primero tenemos que afectar lo que ha suscrito. Y él ha suscrito 30,000. Pero él ha pagado 12,000. Entonces, ¿cuánto había? 18,000 nomás. ¿Y cuánto ha pagado? 12,000. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que poner acá capital social contra accionistas
y gastos de realización. Ahora, aquí, ¿qué va a ir? ¿Cuánto el socio me ha pagado? 12,000. ¿Por qué? Por el 40% de 200 acciones, cada una un valor nominal de 150. Ahora, ¿cuántos son mis gastos de realización? Según lo que me decía el enunciado, eran 600. Total, 600. Entonces, ¿cuánto va a ir a accionistas? Va a ir, aquí sería 12,000, perdón. Y acá no sería 12,000, sino sería 12,600. Que va a ir a capital social y vas a deducir un monto X de el capital social. Y luego va a ir a accionistas, que es la reguladora, por 12,000. ¿Para qué? Para presentarme cero y en accionistas, en capital social, solo mostrarme 600, que es equivalente a 4 acciones y esas acciones valen a 150. Entonces, ¿cuánto está quedándome en capital? En capital solo me va a quedar 600 acciones. O sea, cada una en valor de 150, 4 acciones. ¿Por qué? Porque el enunciado nos dice que se está liberando 76 acciones, pero él ha suscrito 80 acciones. 80 es el 40% de 200. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Bien, entonces, continuando. Capital social por 12,600 y accionistas con 12,000 y gastos de realización por bolivianos 6,600. Sumo todo esto y me da 12,600. Me da la doble partida. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces continuamos. Ahí terminaría el ejercicio, pero también les voy a mostrar el balance general para que vean cómo se ve. Entonces, ¿qué vamos a tener? Capital y acá capital social. Y acá accionistas. Y tenemos que hacer mayorcitos. Entonces acá agarro. Voy a hacer uno para capital social y otro para que vean cómo es. Porque en el libro no les muestra el balance para que vean cómo se presenta. Yo los voy a mostrar. Entonces, ¿qué tenemos primero en capital social? Teníamos acá que han suscrito 30,000. Y esto sale de acá. 30,000 de capital social, fuente de patrimonio. Y en accionistas, otros 30,000. Ahora, ¿qué ha pasado? Luego que de esas 30,000, pues han suscrito y pagado el 40%, o sea, 12,000. Y yo tengo que mandar eso al mayorcito de accionistas, 12,000, para que me se presente un valor de 18,000. Hasta el momento, 18,000. Ya. Ahora ha pasado mucho tiempo ya, creo que eran unos, a ver cuántos días han pasado.
Han pasado 92 días. No, no son 92. Sí, sí, 92 días han pasado. 92 días después, ¿qué ha pasado? Que pues estamos utilizando la cláusula cuarta que me dice acá, por incumplimiento, va a haber una liberación de acciones. El suscriptor que no haya pagado, cancelado el saldo adeudado de bolivianos 18.000, porque eso es lo que debía y eso es lo que les he mostrado en los mayores, procederá al pleno derecho y la liberación de acciones por el importe anticipado. Y ese procedimiento consiste en, número uno, es reducir el número de acciones del suscriptor al equivalente monto en efectivamente integrado 12.000. Y eso era 80 acciones. Descontar los gastos. Y esos gastos eran 600, que en acciones venían siendo 4 acciones, cada una un valor nominal de 150, 600. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y yo tengo que liberar sus acciones, que es directamente como eliminarlo. Entonces, esto lo llevo al mayor. Lo que tengo accionistas contra capital social. Luego acá tengo bancos contra accionistas. Y acá es donde vienen los gastos de realización contra bancos. Si ustedes ven, gastos de realización se va a eliminar. Entonces acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy tocando capital social por 12.600. Acá, capital social 12.600. ¿Y qué más estoy tocando? Estoy tocando accionistas. ¿Por cuánto? Por 12.000. Ahora también estoy tocando gastos de realización. Ahora esto, gastos de realización se elimina, lo sumo y veo los saldos. Como esta es una cuenta de patrimonio reguladora de patrimonio, siempre tienen que mostrarme un saldo deudor. Entonces va a ser 30.000 menos 12.000 menos 12.000. Me va a mostrar un número. 6.000 me está mostrando de saldo y eso lo paso acá, 6.000. Pero esto es negativo porque esta cuenta es reguladora. Ahora, ¿cuánto me está presentando capital social? Pues capital social es una cuenta de patrimonio y su saldo es acreedor. Entonces yo, esto, 30.000 menos 12.600. ¿Cuánto me da? 17.400. 17.400. Quedándome un total de, ¿cuánto? 11.400. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, como no hay ninguna duda, pasemos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio ya es por
la venta de las acciones. Es lo mismo que el de aquí arriba porque ambos son del grupo de incumplimiento, pero esto ya es venta de acciones. Entonces, vamos a ello. ¿Qué nos dice? El 12 de abril de 2026, la señora Magda Laime suscribe 250 acciones, cada una con un valor nominal de 200, efectivizando el 70% y a 90 días plazo el 30% restante. Dice, posterior a la fecha de vencimiento de 61 hasta 90, la empresa procederá a la venta de las acciones y la devolución del anticipo menos los gastos en los que se haya incurrido. Y es lo mismo que hemos hecho. Entonces, acá, ¿qué va a haber? Va a haber prácticamente lo mismo. Entonces, acá va a haber accionistas contra capital social. ¿Y acá cuánto va a haber? Pues, en este caso nos dice 200 acciones, 250 acciones y un valor nominal de 200. Y vamos a copiar esto mismo de 200 acciones a un valor nominal de, no, en este caso eran 250 acciones a un valor nominal de 200. Y eso me da 50,000. Pero de esos 50,000 está pagando el 70%. Dice. Yo lo multiplico y esto me da 35,000. Aquí está. La señora Magdalena suscribe 250 acciones a un valor nominal de 200, efectivizando el 70% y el saldo, o sea, el 30% a 90 días plazo, habiéndose acordado según contrato que posterior a la fecha de vencimiento de 61 días, o sea, en este caso, le está dando 2 meses de plazo. Hasta 90 días, la empresa procederá a la venta de acciones y devolución del anticipo menos los gastos. Ya, aquí que vamos. Primero, accionistas y capital social por el monto total suscrito, que es 50,000. Voy a poner 50,000 y acá 50,000. Luego, ¿qué le viene? Pues luego viene el pago de esas acciones. Esto es la suscripción y esto es el pago. Y en ese pago, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener Banco La Paz o bancos o Banco Mercantil, etcétera, etcétera, contra accionistas. ¿Por cuánto? Pues por el monto que está pagando, que es 35,000. Y acá 35,000. Como ustedes pueden ver, no cambia nada. Este asiento siempre es el mismo para todos. Tanto en su examen, eso lo mismo va a entrar. Ya, 35,000. Vamos a hacer hasta el momento cómo era el balance general. Hasta el momento. Que vamos a tener patrimonio, capital, capital social, accionistas, que es su reguladora, y listo. Este es pues el balance general.
Acá, ¿qué vamos a tener en patrimonio? Pues vamos a tener capital social, que en este caso está apareciendo con un monto de 50. Diré con, sí, 50,000. Y vamos a utilizar estos mismos mayores de para que vean cómo es su evolución en el tiempo. Eso mismo que va a ir en el estado de evolución del patrimonio. Hasta el momento vamos a tener dos mayores acá. Uno de capital social y el otro de accionistas. ¿Qué estoy demostrando ahorita? Cómo es que se expresan los saldos y demostrando que él ha pagado el 70%, o sea, 35,000. Acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener capital social, 50,000, ya, y acá nada más. Accionistas, 50,000. Capital social es 50,000 y accionistas, 50,000 en el lado del debe. Tal como se está presentando acá. Accionistas en el debe y capital social en el haber, porque es su naturaleza. Pero acá más el activo más se los voy a hacer para que sea más completo. Activo que tenemos, pues, y acá tenemos bancos. Entonces, ¿qué está pasando luego? Está pasando que han procedido ya a pagar, pero el 70%. Vamos, 70%. Y ese 70%, ¿cuánto es? 35,000. Ahora, en capital social, todo lo vamos a sacar de los mayores. En capital social hay 50,000. En accionistas, hasta el momento hay 50,000, pero en el segundo asiento, que es este de acá, es que le estamos adicionando 35,000 en el lado del haber. 35,000. Y acá, ¿cuánto estamos entonces demostrando que tiene hasta el momento? Entonces, hacemos una pequeña de esto. Yo esto menos esto. ¿Cuánto me da? Me da 15,000. Ese es el saldo que tiene acá. Accionistas tiene 15,000, pero como es cuenta reguladora va a tener menos 15,000. Ahora esos menos 15,000 van a regular estos 50,000 y me van a demostrar que efectivamente ha pagado 35,000 hasta el momento. Esto es total activo. Recuerden que no hay pasivo porque recién se está constituyendo y acá total patrimonio nos lo vamos a poner. Listo. Esto es lo que me están mostrando hasta el momento, que ha pagado los 35,000 y que efectivamente eso se representa tanto en el patrimonio como en la cuenta de bancos. Ya, eso es hasta el momento. Luego vienen otros asientos. Ya. Entonces teníamos eso. ¿Eso a qué fecha? A la fecha, creo que era abril de 2026. 15 de abril de 2026. Sí, ¿qué es eso? 12 de abril de 2026. Bueno, 12. 12 de abril de 2026. Ya, eso es lo que pasa ese día en esa transacción. Y eso es el balance general hasta el momento, hasta esa fecha. Luego vamos a ver la otra transacción, la transacción final, que nos dice que el 12 de octubre de 2026 la empresa aplica la cláusula pertinente del contrato de suscripción, desembolsando bolivianos 800 por anulación del acuerdo. Entonces, acá, ¿qué va a haber? Ya han pasado más de 31 días, ¿sí? Y entonces yo, como me
me decía la cláusula, esta de acá, venta forzosa, la cuarta, incumplimiento y venta forzosa de acciones. Pasados, no eran 31 días, eran 61 días. Pasados 61 días, desde la fecha de vencimiento pactada, del 12 de julio de 2026, en este caso era 12 de abril, creo que se copió mal esto porque es 12 de julio. Ya digamos que no era abril, que era julio. Hasta el 9 de octubre de 2026, de 61 a 90 días de mora, sin que la suscriptora, en este caso, se llama Magna Laime, haya cancelado el saldo adeudado, o sea, el 30%, que era 15,000, ese 30%, acá igual dice 15,000, la sociedad procederá al pleno derecho que tiene gracias a la atribución de este contrato. Entonces, ¿a qué procede el pleno derecho? A la venta de esas acciones suscritas, conforme el artículo 233 del Código de Comercio. Ahora, el procedimiento es el siguiente, dice. La sociedad ofrecerá 250 acciones, o sea, el total de las que ha suscrito a los accionistas existentes, en ejercicio de su derecho, de preferencia o conforme al artículo 248, a los que no están en ejercicio de su derecho, o sea, a terceros. Obtenido el precio de venta, la sociedad devolverá a la suscriptora el importe anticipado, que era ¿cuánto? Bolivianos 35,000, que representaba el 70% de las acciones suscritas. Previa deducción de todos los gastos incluidos. O sea, antes le descuento ciertos gastos en lo que yo como sociedad he tenido que incurrir por su incumplimiento para luego recién devolver el efectivo restante. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Que se ha incurrido en 800 por anulación del acuerdo. Y esos gastos, pues, lo tenemos que reconocer. Entonces, acá, ¿qué va a haber? Va a haber el mismo caso. Va a haber otra vez gastos de realización. ¿Contra qué? Pues contra bancos. Va a haber gastos de realización. ¿Contra qué? Pues contra bancos. ¿Por cuánto? En este caso, el ejercicio nos planteaba 800. 800 y 800. Estos son los gastos en los que la empresa ha incurrido por la anulación de este contrato y también por el incumplimiento de este socio. Ya, una vez reconocido el gasto, le tenemos que devolver, como decía el contrato, los bolivianos 35,000 menos nuestros gastos. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Se va a volver a repetir el asiento. Va a ser capital social contra accionistas. ¿Por cuánto? Pues por el monto que ha suscrito, que en nuestro caso era 35,000. 35,000. Y luego ya vamos a proceder a reconocer el gasto junto con las acciones. Primero, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos eliminando todo. Creo que este asiento no lo hemos hecho arriba, por eso nos daba un importe mayor, pero ahorita lo vamos a conseguir. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Eliminamos lo que había pagado. Capital social y accionistas. 35,000 y 35,000. Luego de 100 yo reconozco los gastos y además el capital social.
eliminando su parte del capital social. Acá, ¿qué se conoce? Que se conozco accionistas gastos de realización, otra vez. Y acá una nueva cuenta que se le va a hacer un poquito rara. Es depósitos recibidos en custodia. Y entonces, ¿esto por qué se da? Pues tenemos que regularizar el saldo de los accionistas y del capital social. Y entonces ahí damos origen a una nueva cuenta. Esa cuenta nace por este contrato de venta de acciones, por la nulidad de este contrato. Y entonces, acá, ¿qué va a ser? Acá en accionistas va a ser el monto que me habían pagado, en este caso, cara 50,000, me equivoqué, cara 50,000. Acá es el monto que han pagado, que es 35,000. Y entonces, en gastos de realización, ¿cuánto había? 800. Y en depósitos recibidos en custodia, ¿cuánto va a haber? Pues va a haber, pues, 34,200. Y con eso me va a cuadrar. Sí, 35,000 y 35,000. Y ahorita vamos a hacer el balance general. Entonces acá vamos a copiar este mismo balance. Depósitos recibidos en custodia. Listo. Entonces, acá, ¿por qué nace esta cuenta de 34,200? Porque esta cuenta en sí sería bancos, pero no le estamos cancelando al socio, porque aún no se ha apersonado a la sociedad. Entonces, le genero a la sociedad un pasivo por pagar. Cuando esta persona venga a la sociedad ya, digamos, a querer pagar recién sus acciones, cuando ya ha pasado mucho tiempo, es que voy a eliminar recién este pasivo. Acá, ¿qué nos dice? La empresa aplica la cláusula pertinente del contrato de suscripción desembolsando 800 por la anulación del acuerdo. No me dice que está pagando, como acá, por lo cual se desembolsa 600 destinados a la modificación del acuerdo, liberando 76 acciones hasta 11,400. Aquí no me dice nada de la liberación o de la venta de las acciones. Entonces, como no dice que se está liberando, o sea, que efectivamente se está devolviendo el dinero a este socio, yo tengo que generar un pasivo. Ahora, como este pasivo tiene origen en la Constitución, en este caso, de la sociedad anónima, en el caso de emisión, suscripción y pago de acciones, esta cuenta de acá, que es depósitos recibidos en custodia, es adecuada para esa, porque yo no puedo poner acá cuentas por pagar, porque este no es un proveedor. Tampoco puedo poner cuentas personales porque esta persona ya no es parte de la sociedad. Entonces, utilizo esta cuenta que se llama depósitos recibidos en custodia, que es un pasivo por pagar. Aquí a esta persona, cuando se apersone a la sociedad, pues lo voy a devolver.
Entonces, vamos a hacer esto, así les va a quedar más clarito. Acá, ¿qué va a haber? Va a aparecer pasivo ahora. Un pasivo va a aparecer. Y acá va a haber esa cuenta que era depósitos recibidos en custodia. Y entonces, ¿cuál va a ser su monto? A ver, lo pasaré más allá. Acá en depósitos recibidos en custodia, ustedes han visto que tiene un valor de 34.200. Acá yo pongo 34.200. Listo. Ahora, capital social y accionistas ha cambiado. Vamos a sumar esto. Acá ya no va a ser total activo, sino va a ser total, total patrimonio, sino va a ser total pasivo y patrimonio. Y acá todo esto va a sumar eso, esto y esto. Entonces, acá hay 19.200. ¿Qué pasa? No me está cuadrando, algo le falta. Ahorita vamos a ver con los mayores. Ya. Bancos, primero, eso más lo vamos a hacer para que vean cómo es todo. Acá teníamos dos mayorcitos. Capital social y accionistas. Entonces, en estos mismos vamos a deslizar lo que falta. Esto de aquí. Listo. Capital acá era 50.000. Y acá era 50.000. Y luego era 35.000. Listo. Hasta ahí nomás. Y ahora tenemos otra cuenta que va a ser bancos, para que vean que todo cuadra. Bancos. Y bancos tenía pues 35.000. Pero ¿qué ha pasado? Pues que ha incurrido en gastos. Esos gastos eran equivalentes a 800. Y entonces me estás representando un saldo de 800 nomás. Diré un saldo de 34.200. Acá ya no tiene que ver 35.000, sino 34.200. Listo. Ahora, en capital social, ¿qué estaba pasando? Que hemos aumentado otros 50.000 para eliminar el capital social. Acá hasta el momento me va a quedar cero. Y también accionistas con 50.000. Y acá no me queda cero en accionistas, sino me va a quedar otro monto. Me va a quedar 35.000. Ok. Ahora, esos 35.000 que me están quedando de saldito acá, porque esto es solo saldo, se los voy a poner con amarillo, saldo, y esto es saldo. 35.000 y 34.000. Los tengo que eliminar también. ¿Por qué? Porque no puede haber unas reguladoras de un monto, siendo que ese monto ni siquiera ha sido pagado. Entonces, por eso es que realizo lo del segundo asiento, que es cargarle ya 35.000 acá. 35.000. Y entonces, acá, ¿cuánto me va a quedar? Si yo volviera a hacer el saldo, va a ser 50.000 más 35.000 menos 35.000 menos 50.000. Total, saldo cero. Esta cuenta de accionistas me está presentando un saldo cero a esa fecha. Ahora nos vamos con capital social. Capital social igual va a haber un saldo de cero. ¿Por qué? Porque se está procediendo a la venta de las acciones, o sea que no está quedando nada. En el caso de la liberación de acciones, se liberaban 70, 76 y 4 se quedaban. En el caso de la venta de acciones, se liberan en su totalidad todas. Por eso es que me aparece un saldo de cero. Y si ustedes ven el balance, ven que nos cuadra 34.200, que es lo que me queda en el efectivo, y 34.200, que es el pasivo que lo tengo que pagar a ese socio cuando se apersone de la sociedad.
¿Alguien tiene alguna duda? Lo hemos hecho por mayorcitos y el de acá arriba igual lo tenemos que corregir también. Este de acá. Lo hemos hecho así un poquito burdo para hacerlo rápido, pero lo vamos a corregir y ahí vamos a terminar. No se preocupe. Entonces acá, ¿qué me falta? Aquí me falta una transacción más. Es esta transacción de acá. Entonces aquí, ¿qué me faltaba? Pues me faltaba este mismo asiento de acá, que es accionistas y capital social por el total. O sea, eliminando la suscripción y ahí dejando solo el pago y luego elimino el pago para mostrarme solo lo que efectivamente les estoy devolviendo y efectivamente lo que la sociedad tiene. Porque si en el caso de la venta de acciones se retira todo, se vende las acciones, pero no se las ha vendido, entonces tiene un valor de cero. Y en el otro caso, el patrimonio tiene que tener un valor de 600. ¿Por qué? Porque 4 se están quedando y las demás 76 se están yendo, o sea, se están liberando para que lo adquiera otro socio, digamos, o para que simplemente esté como capital autorizado y ya no como capital suscrito y pagado. Entonces, procedemos acá. Va a ser esta misma fuente de acá, pero al revés. Capital social contra accionistas. ¿Por cuánto? En este caso era por 30,000. Y accionistas por 30,000. Que es el mismo asiento que hemos realizado acá. Capital social contra accionistas. Y acá igual, capital social contra accionistas. Luego de ahí recién procedo a lo que era la liberación. O sea, eliminar esas acciones y devolverle solo el saldo restante luego de los gastos a los que incurrí. Ya, acá, esto es lo que teníamos al inicio. Listo. Luego se le está añadiendo otros 30,000 acá. Para que esto me dé un saldo de 0. 0. Y acá 0. Luego, ¿qué le estoy cargando? Pues capital social, 12,600. 12,600. Accionistas por 12,000. Eso, estos accionistas son el saldo. Y este capital social de 12,600 es el saldo. Y gastos de realización, pues es solo una cuenta de activo. Ya. Podemos hacer el balance para que vean que sí da y sí cuadra, por así decirlo. Y ahí que se quede. Entonces, vamos a copiar este mismo de acá. En este caso, no se genera un pasivo, sino se genera solo un activo. Y esos gastos de realización no es más que gastos de constitución, costos de constitución, etcétera, etcétera. Entonces, acá, ¿qué tenemos? En el principio teníamos 12,000, pero hemos gastado de esos 12,800. Y le estábamos devolviendo al socio el restante, que era 11,400. Y entonces acá, ¿qué tenemos en bancos? Cuando el socio se apersone a cobrar, va a recibir, claro, el monto que está estipulado que le tenemos que devolver, que es 12,000. Pero como el ejercicio no me dice tampoco que el socio viene a cobrar, pues se va a quedar los 12,000 hasta el momento en el que el socio venga a cobrar. O en caso diferente, también le puedo generar un pasivo, como acá le genera un pasivo para sacarlo de mi patrimonio. Pero cuando es liberación de acciones, no es que al socio lo estamos, por así decirlo, matando de la sociedad,
sino que el socio puede volver a la sociedad, pero por el momento solo va a tener 4 acciones. Lo demás va a tener que, no lo sé, según el contrato, va a estipular otro tipo de condiciones o penalizaciones para que este socio pueda reincidir el ingreso a esta sociedad. Entonces acá teníamos 12,000. Este mismo de acá vamos a utilizar. 12,000 y hemos incluido en gastos, que en nuestro caso era 600. ¿Cuánto hay acá? 11,400. Acá tiene que haber 11,400. Son las únicas son los únicos dos movimientos en los que se toca bancos. Uno por el gasto y el otro por el pago de las acciones. Creo que eso no le puse, ¿no? Aquí está. Bancos y accionistas. 12,000. Y acá 600. Total 11,400. Y entonces acá en capital social, ¿cuánto voy a tener? Tenía 12,600. Y acá en accionistas, pues 12,000. 12,000. Pero esto es una cuenta reguladora. Capital social, accionistas y gastos de realización. Sumo y me tendría que dar 11,400. Entonces, acá ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué capital social? Pues los 12,600 que están acá. Le estoy volviendo a sumar acá. 12,600 es a este lado. 12,600. Luego de que lo he eliminado, pues lo estoy volviendo. No, lo estoy eliminando. Lo estoy mandando al pasivo. Si ustedes ven, está en el pasivo. Capital social, 12,600. Total, 12,600. Sí, no cambian. Accionistas lo he eliminado primero y luego por 12,600. No, esta cuenta creo que no es. Creo que me equivoqué. No se aplica lo mismo. A ver. 0 y 0. 12,600 y 30,000 menos 12,600. 17,400. Y acá 12,000. Y acá pues 30,000 menos 12,000. 18,000. Y pues en bancos va a haber solo 11,400. Y en capital social me están demostrando solo los 600. Este de acá creo que está mal. Debe ser accionistas. No, está bien. Entonces acá es que está pendiente a que el socio cobre ese monto que está pendiente para que, o sea, está pendiente que yo le pague esos 11,400. Por eso está 11,400 de bancos
Y como esas acciones no me las ha comprado nadie, tampoco es que el socio se ha ido, permanecen ahí intactas como 600 nomás. ¿Quién tiene alguna duda? Esto lo voy a resolver y se los voy a mandar. Si no tienen ninguna duda, pueden por favor poner su nombre en el chat y su carnet más, por favor. Esperen que la práctica y el solucionario lo voy a subir, tanto como el video, a Moodle. Ya. Gracias. Entonces pueden retirarse. Esto lo voy a mandar ya resuelto en la plataforma virtual.